Yo he tenido en la industria alimentaria principalmente, pero también ahora como auditor en muchas otras industrias. Me he dado cuenta que se habla mucho de las buenas prácticas de manufactura y que todos nos abocamos acerca a cumplimiento normativo de requisitos. Y hay otras cuestiones que también son relevantes para que no solamente los requisitos se implementen adecuadamente, sino que el sistema y la organización funcionen adecuadamente. Y a esto yo les llamé las buenas prácticas de producción, que tienen que ir unidas a todos los sistemas de gestión, ya sea que les llamemos de calidad, de inocuidad, ambientales o de seguridad ocupacional o alguno otro. Estas buenas prácticas de producción van a apoyar a cualquier sistema de producción. Bien, por eso la importancia de seleccionar este tema el día de hoy. Y bien, pues como lo veníamos platicando, precisamente este objetivo es que hay que comprender, ¿verdad? La forma de cómo se gestiona la producción. En este caso voy a tomar muchos ejemplos de alimentos, pero también podríamos tomar alguno otro si fuera de su interés, ¿verdad? O algún tema en específico. Y vamos a ver cómo es que no solamente vamos a cumplir con lo que requiere la organización, sino también lo que requiere el cliente y también lo que le requiere todo el marco normativo que aplica a esa organización, ¿verdad? Esa es la idea de que el día de hoy se van a llevar. Espero que sea muy útil para sus organizaciones y vamos a empezar. Bien, vamos a comenzar describiendo un sistema de producción como un proceso en donde cada proceso participa para agregar valor a un producto o servicio. Esta idea está basada en los principios de los sistemas de gestión que se llama el enfoque a procesos. Si ustedes pueden ver aquí esta figura, es la clásica figura de un proceso aplicado a un sistema de gestión. Pues bueno, así deberían de verse todos los procesos, con una entrada, un proceso que agrega valor y finalmente una salida. Pero no termina todo ahí, ¿verdad? Tiene que haber una retroalimentación de qué también logré cumplir con los requisitos de la organización, del cliente y los legales aplicables. Y entonces, en base a esa retroalimentación, yo voy a generar esa mejora en las siguientes entradas a esos procesos. Y por supuesto, esto no va a ser posible si no está adecuado a un contexto específico en el cual opera ese proceso. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, nosotros estamos partiendo desde cómo estamos estableciendo nuestro contexto de mi proceso o procesos que van a participar en llevar a cabo un producto o servicio. Y como tal, entonces, ya que estamos viendo todo como un proceso, es normal que nos preguntemos lo que se interrelaciona o participa para que un producto o servicio pueda ser brindado a través de un enfoque a procesos. Bien, pues entonces aquí es donde nosotros vemos que hay personas participando en este proceso, o lo que le llamamos a llamar también mano de obra, materiales que intervienen en este proceso. Hablamos de no solamente materia prima, hablamos de materiales de empaque y alguno otro que sea necesario para brindar mi producto o servicio. Cuando hablamos de servicio, el conocimiento será un material que podríamos clasificar bajo este enfoque como un material necesario para brindar el servicio. También vamos a tomar en cuenta que requerimos maquinaria y equipo para brindar ese producto o servicio, el medio ambiente del negocio, todo ese contexto, el estilo de dirección o los procedimientos específicos, las políticas aplicables que tengan que ver con el desempeño de ese proceso y, por supuesto, los métodos de medición y seguimiento que son los que van a permitir no solamente medir el resultado, sino también identificar las áreas de oportunidad para mejorarlo. Y entonces ahora sí podemos hablar que un sistema de producción está completo y podemos operarlo para poder agregar valor al producto, identificar las oportunidades de mejora y finalmente lograr como resultado de que yo controle las entradas, el proceso y lo adecuo a mi contexto, como resultado yo voy a ser capaz de cumplir con los requisitos
de las personas o de los clientes, del marco regulatorio y también los requisitos de la organización. Bien, estos últimos cabe mencionar que son los que muchas veces se omite mencionar en muchos sistemas de gestión. Bien. Si de aquí les surge alguna duda, por favor escríbanla en el chat y Carla la va a recolectar para a la sesión final poder transmitirle la respuesta a esa pregunta, o bien a lo largo de la presentación puede ser que sea solventada. Bien, este es un ejemplo de un proceso de producción. Estamos viendo desde, ahora sí que desde el campo a la mesa, ¿verdad? Desde que se cosecha, este es un proceso de producción de café, y vean cómo en cada etapa de este proceso podemos aplicar el diagrama de proceso que vimos en la parte anterior, que es entrada, transformación, salida. En la cosecha tenemos una entrada, que es la semilla, la transformación, que es cuando la plantita crece hasta dar el fruto, y la salida, que es la recolección del fruto y la entrega del fruto, ¿verdad? En canastillas, en cajitas, en arpillas o alguno otro que requiera el cliente para que lo pueda trasladar a la fábrica, y a su vez ahí viene otro proceso. La salida del anterior es la entrada del siguiente, en donde la arpilla, la cajita, la caja, eh, es la entrada al siguiente proceso de transporte. El propio proceso del transporte es la transformación y la salida pues es la entrega al siguiente proceso. Y así lo tenemos que ver como una interrelación de procesos, y esto es lo que muchos llamamos la interacción de procesos, o lo que podemos muchas veces apreciar en un mapa de procesos, pero tenemos que entenderlo, no solamente verlo dibujado. Bien, entonces, de ahí vemos que que cada organización selecciona la forma en la que quiere producir o brindar un producto, producir un producto o brindar un servicio. Y entonces, principalmente tenemos tres métodos de producción tradicionales. El primero es la producción por trabajo bajo pedidos, que es cuando las organizaciones empiezan, cuando son pequeñas, y entonces responden a la demanda del mercado y por cada pedido accionan sus procesos de producción, o bien por una producción por lotes, en donde ya la demanda es media, ¿verdad? Y ellos pueden trabajar por lotes para guardar suficiente stock para solventar la demanda, o finalmente una producción continua, donde ya las empresas tienen pedidos consolidados, tienen una demanda que va en crecimiento, ¿verdad? Y entonces ya pueden operar de manera continua. Pero sin embargo, ¿verdad? Hay uno otro que recientemente se ha venido utilizando mucho, que se le llama la producción por grupos o por familia de productos. Esta producción es muy utilizada en la parte de alimentos, sobre todo cuando hablamos de contaminaciones cruzadas, es muy útil ese estilo de producción. Bien, y entonces de ahí, si ya sabemos qué método de producción estamos utilizando, o hay empresas que utilizan uno, hay otros que utilizan los tres, hay uno que utilizarán los dos, ahora nosotros vamos a determinar, ¿verdad?, cuáles van a ser esos pasos del proceso que yo voy a utilizar para poder llegar a producir un producto, brindar un servicio, y entonces voy a empezar a identificar en dónde, en qué pasos del proceso voy a tener que empezar a medir, a poner instrumentos de medición, a poner personas a observar, a poner personas a pasar con rondines, a observar y medir las actividades que se llevan a cabo en ese paso del proceso, ¿verdad? Y entonces también voy a ser capaz de identificar en dónde es mi etapa crítica que requiero poner mayores controles, no solamente de instrumentos de medición, sino también de instructivos, ¿verdad? O ayudas visuales que puedan apoyar al buen desarrollo de ese paso del proceso. Y entonces, aquí pueden ver ustedes un ejemplo muy claro en donde ya la parte de cosecha del café la estamos desglosando por pasos, ¿verdad? En donde ya la cosecha, que para mí es el proceso crítico porque ya cuidé la plantita, ya obtuve un buen grano y ahora necesito que ese grano no se me maltrate para que llegue en óptimas condiciones al siguiente proceso, pues entonces ya empiezo yo a ser más específico, empiezo a describir
con el detalle suficiente para que yo pueda ser capaz de obtener mi resultado esperado. Bien. Y entonces ya, una vez que yo establecí toda esta capacidad que tiene mi proceso, identifiqué dónde me hace falta poner recursos, dónde me hace falta poner gente, dónde me hace falta poner instrucciones, entonces finalmente yo puedo decir si mi sistema de gestión puede lograr objetivos específicos, como cuál, lograr que los pedidos de los productos sean entregados en el plazo acordado con las cantidades solicitadas. Esto, sobre todo en las cadenas de distribución, es algo muy crítico, ¿verdad? Y este sería uno de los principales objetivos que yo tendría que buscar cuando estoy definiendo y estableciendo controles para mi proceso. El siguiente objetivo que todo proceso debería cumplir, tener la precaución de que los costos de los productos sobrepasen el valor inicial, es decir, que efectivamente el proceso agregue valor y realizar una técnica que pueda identificar cualquier falla y que al mismo tiempo la solucione inmediatamente. Es decir, estamos empezando a ir por procesos que se autocorrijan, que sean eh, automejorables, por así decirlos, ¿verdad? ¿En dónde lo voy a hacer? Ese es el objetivo de empezar a establecer procesos bajo este enfoque. Y entonces, ahí nos vamos a preguntar, ¿para qué sirven las buenas prácticas de producción en los alimentos o en cualquier otra industria, si ustedes le quieren proponer? Pues bueno, resulta que el diseñar un proceso bajo estos enfoques nos van a poder dar como resultado que nosotros vamos a poder saber cuál es la capacidad que tiene mi proceso para cumplir con requisitos de la organización, del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. Háblese ya sea en un tema de calidad, en un tema de inocuidad, en un tema de salud, seguridad ocupacional o medioambiental, cada proceso tiene diferente capacidad de poder cumplirlos. Y entonces, si nosotros vamos empezando a desglosar nuestros procesos bajo este enfoque, vamos a identificar qué procesos son los que generan el famoso cuello de botella o están recibiendo demasiadas entradas y sus salidas están siendo limitadas, por decirlo de otra forma. Y vamos a poder hablar de que tenemos una productividad integral. Vean ahora cómo el diagrama se empieza a transformar o más bien a enriquecer cuando nosotros empezamos a entender que en estos procesos, que en estos diagramas de procesos, tenemos que poner actividades de inspección del proceso, actividades de monitoreo del proceso y no solamente controles de proceso, controles a la entrada y controles a la salida. Digamos que establecer controles es el primer paso. Cuando yo determino mi proceso y sus etapas y las etapas críticas y dónde voy a establecer estos controles, es mi primer paso de planificar mi proceso. Pero posteriormente necesito verificar, es decir, a través del paso de la operación del proceso, asegurar que esos controles se mantengan dentro de los límites o dentro de los rangos que la organización requiere para alcanzar sus resultados esperados. Y para eso es que se determinan estas partes de inspección del proceso, que no es lo mismo de monitoreo del proceso. Mientras la inspección del proceso se hace en sitio y con una frecuencia mucho menor que me permita que yo pueda identificar cuando un control se está saliendo de proceso, el monitoreo es un muestreo de lo que está sucediendo durante la operación de ese proceso. Bien, y ambas actividades se enriquecen una a la otra porque la inspección, por la rapidez y por la agilidad en la que debe ser realizada, muchas veces no se da cuenta o pasa lo que llamamos ceguera de taller, que es que se le pasan algunos detalles importantes porque el control está dentro del rango y pues tiene que seguir inspeccionando otros controles. Y entonces ahí es donde la actividad de monitoreo cobra relevancia porque ese monitoreo a través de esa muestreo, análisis de datos,
determinación de tendencias, puede analizar el historial y entonces determinar qué tan bien está funcionando ese control y puede identificar tendencias hacia que el control pueda salirse, ya sea hacia arriba o hacia abajo de los límites que el proceso requiere para alcanzar sus resultados esperados. Y entonces, ambas, tanto el monitoreo como la inspección, tienen objetivos diferentes, por lo tanto, tendrían que ser realizadas por personas diferentes y no caeríamos en lo que llamamos ser juez y parte de un control, de que se cumpla un control, y entonces ese enriquecimiento que pudieran tener ambas actividades puede verse afectado. Bien, también vamos a tener lo que llamamos la validación de los controles. Esta es otra actividad diferente a la verificación de los controles. Y son muy puntual en estos conceptos porque yo observo que muchas organizaciones los aplican con el mismo objetivo y tienen también objetivos diferentes. La validación debería hacerse antes de que se ponga en operación un control, con la finalidad de que se asegure que el control tiene la capacidad de medir lo que se requiere. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor un poco exagerado, pero la idea es que entiendan el concepto. Si yo tengo sacos de 1 metro, por hablar de que vamos a controlar la longitud de un saco de 1 metro, y entonces yo determino que para mí es importante que todos los sacos tengan 1 metro, porque si no afectaría mi proceso, ya sea en el peso o en el producto, entonces voy a aplicar un control para medir ese saco de 1 metro. Y los controles pueden ser diversos. Puede ser desde un control visual en donde yo le diga a una persona, no, pues tú ve, mira, este va a ser tu saco, voy a agarrar un ticket que tengo por aquí para simular un saco. Este va a ser un saco, este va a ser tu saco, muestra. Y con este saco tienes que inspeccionar que todos los sacos que aquí pasen tengan la misma medida. Y entonces estableces un control visual mediante una persona y un patrón, ¿verdad? Para tus actividades de inspección. Y después le dices a la persona que va a monitorear ese control, mira, tú también vas a tener este saco, así muestra, y con esto vas a verificar, ¿verdad? Que la persona que está midiendo en línea los sacos lo esté haciendo adecuadamente. Bien. Pero entonces suele suceder que se establecen controles de este tipo y entonces no se validan. ¿Y qué va a pasar? Nosotros ya sabemos que este tipo de controles pues tiene mucho grado de error por la forma en la que se está estableciendo el control. Sin embargo, no vamos a saber qué tanto grado de error tenga si no lo valoramos, lo validamos, disculpen, si no lo validamos. Yo no voy a saber qué tanto puede fallar este control y qué tan adecuado puede ser para mi organización. Y esto solamente nos los va a decir en el momento que nosotros validemos el control. ¿Qué es validar un control? Pues bueno, en este caso, con este ejemplo que les doy, validar sería poner a prueba el método y el control para saber qué tantas veces yo voy a fallar, qué tan exacto puede ser mi control para medir lo que yo quiero, sacos de 1 metro. Y entonces hago ensayos como de prueba y error, hago corridas, hago, ¿cómo se le llama? Simulaciones, donde yo pueda ver el comportamiento en sitio, el comportamiento lo más apegado a la realidad de mi proceso, de los resultados que me puede traer este control que yo estoy estableciendo. Y entonces,
tengo que hacer muchas repeticiones. En este caso, yo tendría que proponer un experimento. Esto se utiliza mucho bajo la técnica de determinación de experimentos, ¿verdad? En donde voy a ocupar 3 personas que van a estar midiendo con el mismo patrón en la línea de producción durante 1 hora los sacos que pasen. Y voy al final voy a juntar todos los sacos que ellos puedan haber medido en 1 hora en la línea de producción y voy a revisar si cumplen con mi rango establecido. Obviamente esta va a ser mi muestra, que lo primero que yo tengo que determinar por la misma muestra, pues es que el rango de más o menos de 1 metro, pues va a estar supeditado a mi muestra, ¿no? Lo que tenga mi muestra, más o menos. Y entonces ya después hago mi experimento en línea y voy analizando resultados de la persona 1, de la persona 2, de la persona 3, en cuanto a cuántos números de sacos pudo medir y cuál fue el efecto que tuvo en la línea. Voy a poner resultados ficticios. La persona 1 midió 100 sacos, de los cuales el 80% estaban dentro del rango de 1 metro y un 20% estaban fuera del rango de 1 metro de 1 a 5 centímetros. ¿Ok? La persona 2 midió 65 sacos en 1 hora y estuvieron el 98% dentro de mi especificación. Y solamente un 2% tuvo una variación de 1 a 3 centímetros. Y la persona 3 que yo puse en esta línea para validar mi control, midió 70 sacos en 1 hora, de los cuales el 80% estaba dentro de mi rango y el 20% estaba fuera de mi rango de 3 a 5 centímetros. ¿Qué conclusiones podrían sacar ustedes de este experimento? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiera participar, por favor, si me ayuda levantando su mano y abrir su micrófono? ¿Alguno? Ok, aquí tenemos ya una mano levantada. Por favor, Judith. Adelante. Sí. Sí, hola, buenos días. Bueno, creo que primero obtendríamos también las necesidades de capacitación del personal que está realizando el muestreo, o sea, qué tan alineados están las personas que hacen el muestreo a la determinación y entonces definir las necesidades de capacitación. Totalmente de acuerdo. Sí, adelante, por favor. Y determinar si el método está correcto o tal vez a lo mejor el método no es el adecuado y por eso hay tanta variación. Muy bien, Judith, exactamente. Esa es la conclusión a la que queremos llegar cuando hacemos una validación. Una de esas conclusiones son efectivamente la que tú has mencionado, en donde pues el método parece que no es el más adecuado para darme esa capacidad, tanto en la operación como en la efectividad que yo requiero para medir lo que para mí es crítico, ¿verdad? ¿Qué otro método ustedes propondrían? Y por lo tanto, como resultado de esta validación del control, quiere decir que no es el más apropiado. Y que entonces, desde antes que yo lo ponga en funcionamiento, yo ya me di cuenta que si aún así requiero ponerlo en el proceso de producción, me va a traer ciertos problemas que necesito abordar con los otros procesos, como cuáles, pues oye, espérate, necesito que solo me mandes no más de 100 costales en 1 hora, porque si no, aquí me voy a llenar de costales y no los voy a poder liberar, ¿verdad? Entonces, tendría yo que hacer modificaciones en otros procesos para poder establecer ese control dentro del proceso
o cambiar otro método de control. ¿Quién me podría decir qué método de control podría ser más adecuado en este caso que estamos revisando? Sí, adelante, Rubén. Adelante, Rubén. Sí. Buenos días, un tope o algo que haga tener en las medidas el corte. Perfecto, como un patrón, ¿no? Ya en la línea. Así es, si está automatizado, algo que haga que recorra hasta cierta distancia la navaja o algo por el estilo. Perfecto, totalmente de acuerdo contigo, Rubén. Obviamente, ese control, aunque vemos que pues es más automatizado, parece más conveniente, aún así tenemos que empezar a validarlo. Del mismo modo, ¿verdad? Proponiendo un experimento en la línea, revisando con varias personas cómo lo operan y entonces determinando ya sea cuál es su efectividad, cuál es su adecuación al proceso y cuáles son las necesidades que se requiere para ese proceso implementar ese control. Ya lo decía Judith, muchas veces el tema es que pues nada más tienes que capacitar a tu operadora que lo haga adecuadamente para que pueda desarrollar la destreza y la habilidad para operar ese control y hacerlo a la par que opera el proceso o a la velocidad que opera el proceso. Bien. Y entonces, por eso necesitamos la validación del control. La validación se hace al inicio, antes de operar operar el control en el proceso, y solamente se hace una vez hasta que las condiciones del proceso cambien y entonces la validación pierda su efectividad porque ya las condiciones bajo las cuales se hizo esa validación cambiaron y es necesario volver a validar, ¿correcto? En este caso del ejemplo que veníamos platicando, si yo voy a cambiar entonces este control hacia la longitud de mis costales y lo voy a cambiar por un control que nos decía Rubén, con un tope en la línea, pues aún ahora para hacer ese cambio voy a tener que volver a validar mi control y poder establecer estas conclusiones que es hacia la efectividad del proceso, es decir, qué tan capaz es de cumplir con los resultados esperados, con las necesidades de recursos, ya sea de infraestructura, de capacitación, de personal, ¿verdad? Con la capacidad del proceso, si es adecuado y se ajusta a la operación del proceso, ¿verdad? Y sobre todo también eh, los presupuestos que tienen muchas organizaciones. Nosotros como quisiéramos que los procesos tuvieran todo, pero siempre hay limitaciones de recursos y entonces ahí es donde, pues, la validación cobra mucha relevancia para poder decir cuál es la mejor opción costo-beneficio para poner controles en los procesos. Bien, una vez que ya determinamos cuál es el control adecuado, lo validamos por medio de la validación para determinar ese costo-beneficio adecuado, entonces ya podríamos determinar las actividades de inspección, las actividades de monitoreo y la verificación de los controles. Esta verificación es a lo largo de un periodo de tiempo, puede ser un mes, pueden ser 15 días, pueden ser 3 meses, 4 meses, 6 meses, un año, dependiendo de lo que requiera la organización, revisar qué está pasando con el comportamiento de estos controles, ¿verdad? Es decir, si la validación, si las condiciones bajo las cuales se validó, primero se están cumpliendo, si no han cambiado. Dos, el desempeño que ha tenido a lo largo de ese tiempo, el control y la idea también es identificar en ese periodo de tiempo dónde podemos tener tanto las oportunidades de mejora, en dónde ha fallado mi control, qué acciones se han tomado y sobre todo identificar si han reincidido estas desviaciones en mis controles y entonces yo pueda identificar lo que llamamos en sistemas de gestión los riesgos y las oportunidades del proceso. ¿Verdad? La verificación nos va a servir para esto, para identificar estas áreas de oportunidad eh, que, y los riesgos en donde nos está fallando constantemente mi control que yo establecí.
Bien, y entonces ahí es donde vemos que cada uno de estos definiciones o palabras que vemos aquí tienen diferente objetivo. La validación para evidenciar la capacidad del control para ser adecuado a mi proceso. La verificación para determinar cómo se ha comportado, identificar riesgos y oportunidades del propio proceso a través de las actividades de inspección y monitoreo que se llevan a cabo de ellos, de los controles del propio proceso, que se diseñó bajo un contexto específico para dar unas salidas específicas que den cumplimiento a los requerimientos de la organización, del cliente y los reglamentarios aplicables y normativos, ¿verdad? Normativos y reglamentarios aplicables. Bien. Y obviamente, pues esto para entrar a un ciclo de mejora continua, ¿verdad? Es que tenemos que analizar todos estos resultados y entonces ahí es donde decimos qué vamos a hacer para el siguiente año, ¿verdad? Ya vimos que probamos que lo hicieran las personas porque fuera más barato, no me funcionó. Le cambié el control automático poniéndole un tope, pero aún así no me funciona, sigo teniendo mucho desperdicio. Entonces, ¿qué sigue? Otro nivel de control, que son ya las modificaciones hacia el propio proceso. Necesito hacerlo diferente, posiblemente comprar una máquina más moderna, porque la que está ya no me da el resultado que yo espero, sigue gastando mucho, necesito mucha gente, y entonces esos análisis de resultados que ya llegan a decir conclusiones como en qué hay que invertir y cuáles van a ser esos proyectos de mejora, pues cobran relevancia con base en un enfoque a procesos. Y entonces es lo que estamos llamando como productividad integral. Bien. Ok, una vez que tenemos establecido un proceso con este enfoque, pues ahora sí podemos plantearnos, decir, vamos a programar y planificar la producción. Esto a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que necesito hoy? Y en el transcurso de la semana, qué es lo que voy a necesitar en la siguiente semana, qué es lo que voy a necesitar en el mes, ¿verdad? Porque en producción sabemos que no se puede planificar a tan largo plazo, entonces este corto, mediano y largo plazo realmente son muy cortos porque cambian constantemente generalmente. Y entonces tenemos que otra vez emplear este enfoque. Vamos a ver la capacidad de la planta o la capacidad del proceso, lo que llamamos medio ambiente. El desarrollo continuo de la producción, el método de producción. Si ese método de producción que al día de hoy yo estoy empleando sigue siendo adecuado, es el que me permite seguir brindando estos resultados esperados. Los tiempos de entrega que mucho tienen que ver con la mano de obra, a menos que tengan plantas muy tecnificadas y que solamente operen 2, 3 personas, entonces podríamos hablar que los tiempos de entrega no dependerían tanto de las personas. Pero si no es ese caso, que es la mayoría de las organizaciones, la mano de obra cobra mucha relevancia en que se puedan llevar los tiempos de entrega. Podemos tener máquinas que no fallen, eh, equipos muy tecnificados, pero que requieren la operación de una persona. Eh, y entonces, si la persona no es la adecuada, pues entonces me va a estar haciendo que yo reprocese. Y entonces la mano de obra ahí me va a afectar mis tiempos de entrega, ¿verdad? O me metió una especificación que no era la que yo estoy necesitando, se equivocó en el empaque, etc., etc., que lo que llamamos errores humanos, ¿verdad? El control de la producción, el software, muchas veces ya las máquinas operan con softwares, los famosos PLCs, y eso tiene que ver con la maquinaria y equipo, ¿verdad? Obviamente, entre más tecnificada y menor operación requiere una máquina, pues va a ser mucho más eficiente y más fácil poder operarla, ¿verdad? Bueno, fácil, es decir, que solamente requiere que la persona aprenda cómo operarla y ya solamente programándola adecuadamente, o sea, apachurrando los botoncitos, pues ya la máquina va a operar casi sola, ¿verdad? O la localización de los productos, esta parte de la trazabilidad del recall, que es muy importante en el tema de inocuidad,
por el tema de la salud y la rastreabilidad del producto, pero también en otras organizaciones porque requieren saber en dónde sus procesos se salieron de control y entonces saber si fue en mi organización o fue en otra organización o fue en el proveedor o fue a la salida del producto o en el transporte. Las cadenas de trazabilidad, ¿verdad?, se vuelven bastante importantes. Y esto tiene que ver también con los métodos de seguimiento y medición. Entonces, si ustedes pueden ver en esta parte, volvemos otra vez al enfoque 5Ms, que ya habíamos visto desde que empezamos a planear un proceso, ¿verdad? 5Ms o lo que otros conocen como el diagrama de pescado o Ishikawa. Ishikawa aplica totalmente para enfoque a procesos, para que ustedes desmenucen su proceso y determinen en dónde están sus áreas de oportunidad, en dónde es donde requieren recursos, mejoras, capacitación, tecnificación, etc. Entonces, otra vez, volvemos a que cuando vamos a planificar, hacer este enfoque de las 5Ms les va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Para poder identificar recursos y sobre todo aquellos que tengan que ver con los programas de capacitación y concientización del personal para operar los procesos y cumplir con estos requisitos de inocuidad, de calidad, de ambiental, etcétera. Y también, obviamente, nosotros, cuando hablamos de planificar la producción, pues hay que tomar en consideración el tema de los recursos, la planificación financiera, igual mediano, corto o largo plazo, para poder mejorar los procesos a nivel infraestructura, maquinaria y equipo, ampliación de procesos, aumentos de plantilla o especialización de la misma, así como compra de equipos de medición sofisticados. Efectivamente, los procesos entre mejores equipos de medición tengamos, van a ser más fácilmente monitoreables. A veces, y en algunos procesos, ya no es necesario que esté la persona a pie de máquina haciendo la inspección. La inspección ya la hacen a través de equipos automáticos que te van dando datos en tiempo real y entonces esa actividad de inspección la sustituyes y la eficientas con un equipo. Bien. Y para eso sirve que también cuando ustedes planifiquen sus procesos puedan tomar en consideración o informar la necesidad de recursos para que entren en esos proyectos de inversión que tiene la empresa a mediano, corto y largo plazo. Otra parte importante dentro de la determinación de los procesos es la determinación de responsabilidad y autoridad. Como ustedes pueden ver, el organigrama es una parte que nos puede dar a conocer de manera visual y muy rápida cómo están determinadas las autoridades y las responsabilidades. Sin embargo, ¿verdad? No siempre se entienden cómo están determinadas las responsabilidades y las autoridades. Bien, les voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de este proceso de comunicación en que yo te voy a comunicar cuál es tu responsabilidad y cuál es tu autoridad, empezamos a jugar a la dinámica del teléfono descompuesto, en donde pues vamos transmitiendo mensajes que van siendo tergiversados y al final entendemos algo diferente, ¿verdad? Lo que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva es el clásico proceso de comunicación en donde a través de la retroalimentación confirmamos que el mensaje fue entendido. Bueno, muchas veces se olvida esa retroalimentación y no nos aseguramos que el mensaje haya sido entendido. Y entonces cuando esto lo aplicamos a una responsabilidad y a una autoridad, nos vamos a dar cuenta que muchas veces se tergiversan o se malentienden o se sobreentienden en otros casos. Bueno, vamos a ver primero, la autoridad es el poder, ¿verdad? Es quien va a dar órdenes, es quien va a tomar decisiones y quien va a hacer cumplir la obediencia por definición. Mientras que la responsabilidad es la capacidad de tener un trabajo para lidiar con algo, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya vemos que hay una clara diferencia entre autoridad y responsabilidad. La autoridad, principalmente en los temas de gestión, es para tomar decisiones en el tiempo apropiado, es decir, con la rapidez que el proceso necesita. Y aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Por definición, por función, por duración, por característica, por delegación, por resultados y por objetivos. Si nos enfocamos específicamente a la de objetivos,
vemos que la responsabilidad, el objetivo de ella es ejecutar funciones asignadas por un superior, mientras que la autoridad del objetivo es tomar estas decisiones, implementarlas, es decir, hacer que funcione, hacer que se haga, lograr un resultado. Entonces, esa es una autoridad y muchas veces yo en los sistemas de gestión las veo mezcladas, por lo tanto, a veces no se entienden y el efecto que eso tiene en un sistema o en un proceso es que, pues, a veces, pues es que tú no me mandas, pues es que quién eres tú, cositas como esas empezamos a escuchar. Bien. Otra parte importante de de las buenas prácticas de los procesos, pues motivar a los colaboradores. Estas motivaciones de los colaboradores para poder afrontar la resistencia a los cambios, para lograr animarlos a que puedan no solamente participar, sino comprometerse con el resultado, pues bueno, tiene que ver con un tema soft, o lo que le llamamos habilidades soft, de las personas que lideran los procesos. Y para eso tenemos que tomar en consideración que hay diferentes formas de motivar a los trabajadores. Una de ellas las propone Maslow, que en la famosa pirámide de Maslow, en donde vemos que si nosotros nos ponemos a empezar a cubrir necesidades que tienen las personas, por ejemplo, empezamos con las fisiológicas, comer, beber, descansar y vestirse. Oye, ¿cuántas veces puede ir al baño? ¿Puede, no puede ir al baño? ¿Puede comer, no puede comer? ¿Tiene tiempo para comer? ¿Puede beber agua, no puede beber agua en su área de trabajo? Imagínense que la persona trabaja en una tortillería, que todo el mundo conocemos, ¿verdad? Y tiene una pilísima aquí de 10 personas al menos, esperando a que le despache su tortilla. Está poniendo masa en la máquina, está agarrando las tortillas calientes, las está despachando, está cobrando, y el pobrecito así se la avienta un largo rato. ¿Cuándo come? ¿Cuándo bebe? ¿Cuándo va al baño? Y empezamos a empezar a ver que los procesos empiezan a ver afectados en el desempeño. Y ya no es por la capacidad de la persona, pues sí puede hacer todo eso, pero ¿en cuánto tiempo puede mantenerlo, verdad? Ya no es el tema de que no lo conozca, no lo sepa hacer, sino ya es que no se está cubriendo una necesidad de esa persona, que es ir al baño, que es descansar, que es tomar agua. Bien, y estamos hablando de la básica, que es la fisiológica. Así como esa, pues todas las demás que ustedes ven ahí, tendremos que ir viendo cómo se están cubriendo dentro del proceso, ¿verdad? Otro enfoque que nos propone la revista Entrepreneur para motivar a las personas a que se comprometan con los resultados. No solo el dinero es lo que los va a motivar. Reconocer su trabajo, escuchar sus propuestas, ser claro en los objetivos de lo que se requiere lograr, ofrecer una retroalimentación adecuada, darles libertad hasta cierto punto, ¿verdad? Implementar políticas flexibles. Oye, ¿por qué llegaste de tarde hoy? Pues oye, fíjate que tuve un contratiempo importante y pues llegué 5 minutos tarde, ¿no? Ajá, pues muchas empresas dicen, no, aquí somos muy exactos con los horarios, 5 minutos tarde es que te regresas a tu casa, ¿no? Y entonces el colaborador que se enfrentó a una inundación, por ejemplo, ¿no? De que el carro se quedó parado ahí porque se le apagó el motor y se bajó y se mojó el pantalón y fue mojado así en el metro, en los apachurrones y finalmente logró llegar a su trabajo, le dicen, regrésate. Y dice, para la otra, ni me bajo. Bueno, y así empezamos a hacer el detrimento de la motivación de los empleados, ¿verdad? De su compromiso. Oportunidades de crecimiento, cuidar el espacio de trabajo, todas ellas son acciones que no cuestan dinero, que se pueden implementar para que los empleados se sientan motivados y se puedan comprometer con el logro de los objetivos de un proceso. Y bueno, finalmente vamos a hablar específicamente de 4 buenas prácticas de producción. No quiere decir que sean las únicas que existan, simplemente son las que son más utilizadas en los procesos de cualquier industria, ¿verdad?
que puedan aplicar en sus organizaciones para que puedan tener estos resultados con el establecimiento de sus procesos. Una de ellas es contar con un departamento o al menos un equipo especializado en la compilación de informes, comparación de métricas, evaluación de procesos y demás tareas que se requieran. Obviamente, importante porque van a manejar mucha información, van a hacer análisis de información, posiblemente tengan que utilizar software especializado o Excel avanzado para poder hacerlo, y entonces no cualquier persona va a poder realizarlo, y si acaso hay personal nuevo o cambio de personal, requerirá tiempo para que las entienda y las pueda utilizar adecuadamente, ¿verdad? Y podamos tener resultados bastante precisos, bastantes a tiempos para tomar decisiones oportunas. Bien. Establecer un control ya sea de calidad, de inocuidad, de medio ambiente, de salud ocupacional o cualquier otro que ustedes dispongan en su organización. Establecer estándares, ¿verdad? Para estos controles que sean establecidos para cada producto, ¿verdad? Por la empresa con base a los requerimientos del mercado. No todos los productos, por ejemplo, van a tener la misma demanda y entonces la organización va a requerir que el 80% del tiempo una línea de producción produzca un producto A o se brinde un servicio A, porque todos los demás son de baja demanda, ¿verdad? Por poner un ejemplo de un requerimiento de la empresa. La industria o incluso los clientes finales y los requerimientos legales y normativos aplicables. Entonces, aquí otra vez vemos los tres requisitos, los de la organización, los de los clientes y los requisitos legales y regulatorios aplicables. Para eso, cada organización tiene que establecer cuáles son convenientes para su organización. Va a haber requisitos que requiera el mercado o que requiera la legislación que la organización no pueda cumplir. Lo importante o esto no es malo, pues si ustedes identifican uno que no se puede cumplir, no pasa nada. Lo que pasa es que si aún así lo identificaron y tuvieron la conclusión de que no lo pueden cumplir, aún así hagan un producto, eso sería lo malo. ¿Cuál sería lo adecuado? Mira, no puedo cumplir con este requisito, no puedo cumplir este reglamento, pero te ofrezco una alternativa o me voy hacia otro mercado donde sí tenga esa capacidad de dar cumplimiento. La idea de aquí es identificarlos, ver la capacidad de la organización y que los productos y servicios reflejen ese compromiso de la organización de dar cumplimiento a los requerimientos de los clientes y a los normativos aplicables. ¿Bien? También otra buena práctica es establecer un control de calidad y inocuidad medio ambiente basado en controles apropiados. Muchos de estos son softwares que permiten hacer un control estadístico de proceso automatizado, en donde ya les brindan resultados como los ven en las imágenes de gráficas de control, de paretos, y que a ustedes les facilitan mucho el tiempo de estar procesando datos, ¿verdad? De estar haciendo gráficas manualmente y entonces tengan visualmente el resultado del comportamiento de su control y puedan tomar decisiones muy rápidamente. Otra buena práctica es incluye a tus proveedores, ¿verdad? Si tú incluyes a los proveedores en esa responsabilidad de brindarte materias primas que cumplan con los requisitos de tu organización, de los clientes y de los legales aplicables, pues entonces tú estarás compartiendo y fortaleciendo esa cadena de suministro que te va a ayudar a no batallar con que te llegue una materia prima en mal estado, te urja y tengas que esperarte, quedando mal con el cliente, ¿verdad? Y entonces estos eventos sean minimizados. Y también, a su vez, responsabilizamos y fortalecemos a la cadena de suministro para que ellos también estén al nivel de tus controles. Bien. Pero obviamente, no solamente se los tienes que decir cuando te llegue materia prima que no cumpla esos requisitos, se los tienes que decir desde antes a través de un comunicado. Oye, proveedor, yo necesito esto de ti.
proveedor, yo cambié esta política y te informo que ahora ya no te voy a recibir los lunes, te voy a recibir los viernes. Ya no te voy a recibir en el sitio A, te voy a recibir en el sitio B. Bien. Una vez que nosotros logramos establecer canales de comunicación adecuados y niveles de control adecuado con nuestros proveedores, se nos va a facilitar muchísimo las entradas de los procesos. Si acaso vamos a hablar de un proveedor subcontratado que va a realizar una parte del proceso en nombre de la organización, ¿verdad? Es necesario que sea supervisado. En la industria de los alimentos es muy común que se contrate el control de plagas, que es parte de unos requisitos que se aplican dentro de la organización. Entonces, este servicio siempre tiene que ser supervisado porque entra a nuestras instalaciones y genera ciertos riesgos a la inocuidad. Y cuando no es así, cuando las otras organizaciones también contratan un proveedor de control de plagas, no debería ser excluida este requisito porque el proveedor anda entre sus procesos, anda entre sus productos y eso también conlleva ciertos riesgos, ¿verdad? Entonces es importante dar seguimiento a los proveedores, ya sea que entren o que no entren a mi organización. Si solamente me traen un producto, pues de todas maneras tengo que irlos a auditar para ver cómo están sus instalaciones, cómo están sus controles, cómo está haciendo su plan de capacitación para su personal, ahora que ya vimos que eso es algo muy importante, ¿verdad? Mantener un monitoreo permanente de la producción también es importante, ya hablamos mucho de esto, el antes, el durante y el después del ciclo de fabricación o embalaje, me va a poder minimizar esas pérdidas económicas. Dar mantenimiento a los equipos, por supuesto. Sabemos que a veces la producción es mucha y que ya me urge entregar un pedido y que es temporada alta y no puedo parar la máquina, pero tenemos también que evaluar el riesgo de no hacerlo y poder prever cuándo son esas temporadas altas para poder planificar mejor los mantenimientos a maquinaria. Bien. Contar con un ERP totalmente aconsejable, dado que un ERP nos permite no solamente manejar un proceso de producción aislado, sino también interrelacionarlo y alinearlo con las necesidades de gestión financiera, logística, ventas, recursos humanos, gestión de proyectos o algunos otros módulos que requiera la organización. Bien. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Yo les agradezco mucho que hayan participado en este webinar. Yo espero que se hayan llevado muchísimo conocimiento y pues yo le cedo la palabra a mi compañera Carla. Adelante.